es que hay mucha confusión en general hoy en día en cuanto a la enfermedad celíaca. La dieta sin gluten sobre todo se ha banalizado en exceso, pues a nivel de redes sociales algo que genera mucho problema es esa persona que se quita el gluten sin tener una prescripción médica. Y le dice al camarero, vale, yo lo quiero todo sin gluten, y luego llega el postre y se pide el culán normal. Esto pasa mucho, ¿eh? Bienvenidas de nuevo una semana más a nuestro canal de podcast Vivir desde ya. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante para muchas personas y es la enfermedad celíaca. Hablaremos también del etiquetaje y hablaremos de la seguridad alimentaria. Muchas veces damos por hecho que es un producto seguro el tema del gluten o no. Hay mucho trabajo técnico y científico detrás, así que vamos a hablar un poquito acerca de ello. Que nos parece súper importante y además hoy contamos con un invitado súper especial, Cristóbal Pérez, que él es responsable del Departamento Científico-Técnico de la Asociación de Celíacos de Cataluña. Además, él también es coordinador del Sistema Europeo de Licencias de la marca de la espiga barrada a nivel europeo, graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y además también tiene un máster en Nutrición y Salud. Lleva desde 2017 trabajando en el ámbito de los productos sin gluten. Además, tiene mucha experiencia en el campo. Su trabajo se centra en garantizar la seguridad del colectivo celíaco desde la certificación y la normativa hasta la formación de profesionales. Así que con este curriculazo presentamos a Cristóbal Pérez. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muchas gracias por invitarnos y pues realmente por dar un poco de luz, ¿no? Sobre la enfermedad celíaca y un gran trabajo que hacéis de poder dar más valor a una enfermedad como esta cada día y sobre todo poder investigar un poco más sobre los productos sin gluten y lo que tenemos en el mercado en el día a día. Qué guay, gracias. Qué guay. Antes de empezar con el capítulo, queríamos explicaros que este capítulo está patrocinado por Norsan, una marca de suplementos especialistas en omega 3. Al final, el omega 3 es importante entender que es un nutriente clave cuando hablamos de bienestar, de salud digestiva, de salud en general. Por eso, para nosotras es muy importante colaborar con marcas que trabajan con evidencia, con transparencia y compromiso real con la salud del organismo, ¿no? Entonces, si os apetece valorar sus productos y ver y poderlos consumir, os dejamos un código de descuento desde Duo Digestivas, que es Duo Digestivas, para que nos podáis contar y si tenéis dudas, dejadnos en la descripción. Así que nada, sin más dilación, vamos a iniciar un poco con el capítulo porque tenemos mucha chicha hoy. Así que bueno, yo tengo como al final en consulta Cristóbal veo muchos pacientes y Marina también con enfermedad celíaca o que aún no están diagnosticadas. La realidad es que hay mucha confusión en general hoy en día en cuanto a la enfermedad celíaca. Entonces, desde tu experiencia clínica, ¿por qué crees que se ha hecho un concepto de esta enfermedad tan difuso, tan problemático en general? Bueno, yo pienso que la dieta sin gluten sobre todo se ha banalizado en exceso en los últimos años, en muchos casos por el tratamiento que se da de dieta sin gluten en redes sociales y porque es una dieta que se ha empezado a utilizar de una manera o como una herramienta detoxificante o una herramienta para desinflamar, ¿no? Sin realmente tener una evidencia científica asociada en la que nos podamos respaldar, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes de la banalización es ese. Y luego que el paciente celíaco, sobre todo la persona celíaca, en los últimos años, pues sí que ya suele estar o las personas solemos tener bastante empatía, ¿no? Con el colectivo, pero durante una temporada bastante grande las personas celíacas pues sufrían un poco esa banalización también en el día a día. En cualquier programa de televisión se hablaba del celíaco como una persona un poco apartada de la sociedad, ¿no? Como vamos a comer con el celíaco, va a ser un problema, ¿no? No vamos a poder ir a comer a cualquier sitio. Entonces, de esa manera se ha ido banalizando y desde las asociaciones de pacientes también hemos intentado dar pues, esa visión de que la enfermedad celíaca es una patología como cualquier otra y la dieta sin gluten es el único tratamiento disponible. Por lo tanto, tenemos que luchar porque ese único tratamiento esté bien controlado y no se banalice de esta manera, ¿no? Justo te iba a preguntar, antes de que lo dijeras, si crees que se ha banalizado este problema, ¿no? ¿Qué ejemplos o qué situaciones ves de forma más común o cotidiana para dar un poco de voz a esta banalización? Pues a nivel
de redes sociales, algo que genera mucho problema es esa persona que se quita el gluten sin tener una prescripción médica. Claro. Esa persona, al final, cuando va a comer a un restaurante, por ejemplo, y le dice al camarero, vale, yo lo quiero todo sin gluten, y luego llega el postre y se pide el culán normal. Esto pasa Sí, mucho, ¿eh? Pues- Esto es increíble. Pues ese es uno de los puntos, ¿no? Donde la banalización dice, porque claro, el camarero tú lo dejas loco. Es que no sabe, o sea, Realmente- ya les cuesta a veces diferenciar, ¿no? Cuando dices pan integral o de centeno, Exacto. casi que ni saben. Como para encima, ¿no? Imagínate. Esto, y además que lo que se está intentando sobre todo desde las asociaciones, desde todos los sitios, es que, o sea, yo cuando encuentro una persona que es celíaca, muchas veces hago venir a toda la familia para que cojan conciencia de que no estamos hablando de una intolerancia, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, dentro de ahí hay muy poca información en la línea, en esta situación. Yo un poquito atado a esto te quería comentar, bueno, también preguntar si notas mucha diferencia realmente de lo que se ve en redes, ¿no? Que la gente es como, yo por ejemplo veo mucha gente que divulga en redes todo lo estricto que hay que ser y demás, y luego lo que llega a consulta o lo que te llega desde la asociación. Bueno, en líneas generales, el paciente de entrada cuando es diagnosticado no sabe dónde está, ¿no? Muchas ocasiones, y no sabe lo que significa llevar una dieta sin gluten y lo estricto que hay que ser con esa dieta sin gluten para recuperarse. Pues es algo que me choca. O sea, porque justamente vemos que tanta gente está súper informada, que sin gluten tal, y después cuando realmente pasa, no saben, ¿no? Yo la verdad que veo mucha gente desinformada Sí. cuando das el diagnóstico, porque hay muchas trazas, hay muchas cosas, pero esto tiene gluten también, ¿no? Ya. Las lentejas en bote que llevan trigo también muchas. Esto también, ¿no te das cuenta? Que llevan un año siendo celíacos y que les hacen las pruebas y los anticuerpos siguen saliendo positivos porque hay contaminación. Sí, las lentejas, por ejemplo, es un punto muy, muy interesante que no sé si comentaremos después, pero bueno, un punto muy interesante de contaminación cruzada, ¿no? O un ejemplo muy interesante de contaminación cruzada. Y realmente hay de todo, ¿eh? Sí que hay pacientes pues, que vienen más informados porque o bien ya lo han tocado o parte de su familia o parte de sus allegados ya han estado diagnosticados y ya conocen más la enfermedad y lo que es la dieta sin gluten, pero en muchas ocasiones lo que te encuentras es eso, que tienes una persona desinformada que no sabe dónde ha caído, ¿no? No sabe a lo que se enfrenta ahora. Entonces es muy importante esa información del primer año después del diagnóstico para saber cómo llevar la dieta sin gluten. También creo que es un poco el problema de cualquier debut en enfermedad, ¿no? Que es como, Exacto. Sí, aparte que conozcas o no, es como que te da la cosa de decir, ¿dónde me he metido? ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Entonces ya es un poco Y yo creo que hay un duelo también. O sea, yo en consulta trabajo mucho y les hago sentirse como esa empatía, ¿no? Porque al final para mí es un duelo, cada persona lo lleva de una manera, pero es un duelo de decir, nunca más voy a poder comer esto. Y puede sonar como muy radical, pero es que tiene que ser así. Y un duelo que en muchas ocasiones es necesario tratarlo. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico y del tratamiento y seguimiento de la enfermedad, siempre hablamos de que se trate desde un punto de vista multidisciplinar, que no solo sea el diagnóstico por parte del digestivo o el médico de atención primaria, sino que después tenga su dietista nutricionista que pueda seguir su tratamiento y pueda hacer un buen seguimiento de la dieta, pero incluso también involucrar el papel del psicólogo, porque el psicólogo en estos casos es muy importante también, sobre todo en etapa de adolescencia, ¿no? Si te acaban de diagnosticar, eres adolescente, es un punto de la vida en el que ya hay mayores complicaciones a nivel de comportamiento, a nivel emocional, etcétera, pues si encima te diagnostican con enfermedad celíaca y, como comentaba antes, no sabes dónde has caído, pues es un tema súper interesante que hay que tratar desde un punto de vista multidisciplinar. Sí, porque una cosa, y ya pasamos a lo siguiente, Marina, perdona. Una cosa es que yo he decidido que esto pasa muchas veces comer sin gluten porque siento que me sienta mejor, que esto lo vemos muchísimas veces. Y otra cosa es, ahora no, me obligas a no comerlo, entonces yo dejo de decidir. Y aquí yo creo que esto choca mucho. Exacto. Porque justo ahora que ya se ha abierto un poquito el tema, hablamos de problemas con el gluten, pero ¿qué entidades podemos diferenciar? ¿No? Porque estamos hablando de gluten, pero no estamos poniendo etiquetas ni nombres. Pues el gluten causa una enfermedad, que es la enfermedad celíaca,
Y luego tenemos otras entidades asociadas con el consumo de alimentos que contienen gluten, como trigo, centeno, cebada, triticale, camut, todos sus derivados y todos los productos que se elaboran con estos cereales, que estos cereales causan esas otras dos patologías, esas dos entidades patológicas, que una sería la alergia al trigo y otra sería la sensibilidad al gluten no celíaca. Y ninguna de ellas la podemos denominar intolerancia. Eso es importante, es uno de los mensajes que siempre se suele mandar desde las asociaciones. Ninguna de ellas se puede definir como intolerancia. Bueno, porque de alguna manera entendemos que ya están diagnosticadas con otro diagnóstico. Una intolerancia estamos hablando de algo totalmente diferente. Sí, el mecanismo patogénico es diferente. Es diferente, ok. Metiéndonos un poquito por lo primero que hemos empezado, luego iremos indagando en las demás. En realidad, en relación, a la enfermedad celíaca, cuéntanos un poquito, para que la gente que nos está escuchando, qué es exactamente y por qué decimos que es una enfermedad autoinmune. Pues bueno, es una enfermedad autoinmune porque nuestro sistema autoinmune, cuando detecta el gluten, genera una cascada de reacciones que terminan con una inflamación de la pared intestinal y una pared intestinal que se va degradando y se va lesionando, y solo se produce en individuos que están genéticamente predispuestos, tienen un factor genético asociado. Además, lo que comentaba, el gluten llega al intestino, bueno, después de pasar por el estómago y no ser degradado, llega al intestino, atraviesa la lámina propia del intestino delgado y dentro de esa lámina propia del intestino delgado se produce esta reacción en cadena. Una reacción en cadena pues que aumenta el nivel de una serie de anticuerpos y a partir de ahí hay una serie de señalizaciones que van pues degradando toda la pared intestinal. ¿Qué conlleva esa degradación de la pared intestinal? Pues conlleva una mala absorción de nutrientes con una serie de sintomatología y signos asociados que pueden derivar en complicaciones si no es tratada correctamente con la dieta sin gluten. Es que a mí me fascina, o sea, de verdad, pensar en el cuerpo, todo lo que hace y cómo una cosa te lleva a la otra y el por qué. Y realmente por tener un factor genético, ¿no? Es ese factor genético que lo que hace es señalizar esa llegada del gluten como algo que tu cuerpo no reconoce, entonces de esa manera genera esa respuesta autoinmune, ¿no? Generando después toda la serie de reacciones proinflamatorias y lesivas en el intestino. Vale, y sabemos lo que pasa cuando la hay, pero ¿cómo podemos saber que somos celíacos? Pues bueno, Es un buen melonazo el diagnóstico. Sí, el diagnóstico es genial estar dentro de lo que es el diagnóstico porque cada año hay cosas nuevas pruebas, ¿no? Y todo evoluciona hacia un mundo mejor en cuanto a diagnóstico. Tengo mi mejor amiga, le he dicho que hoy tenemos este podcast y demás, y me dice, pregúntale si hay alguna cura ya actualmente. Bueno, luego lo podemos hablar. En referencia al diagnóstico, se basa principalmente en cuatro pilares que están todos descritos en el protocolo de diagnóstico precoz de enfermedad celíaca que se publicó aquí a nivel nacional en el año 2018 y ahora este año se hará una actualización del protocolo, probablemente en el mes de marzo seguramente ya lo tengamos. Y estos cuatro pilares son la presencia de síntomas, que en algunos casos se puede dar y en otros casos no, porque la enfermedad celíaca se puede presentar de manera clásica o no clásica con síntomas, pero se puede presentar de manera silente, asintomáticamente. Tenemos el siguiente pilar, que serían las pruebas serológicas, que es una prueba en sangre en la que van a medir esos anticuerpos que se generan cuando comienza esa respuesta autoinmune, unos anticuerpos específicos. Luego tendríamos la biopsia intestinal, ¿vale? Que al final a través de una gastroscopia lo que hacen es coger muestra de esa pared intestinal que se degrada para ver qué daño de lesión tiene. Y finalmente tenemos el pilar de la genética. Si no hay ese factor genético, es muy probable que podamos descartar la enfermedad celíaca. Lo que se dice es que una prueba genética negativa tiene un valor predictivo negativo del 99%. Sí. Wow, bueno, claro, es que al final si no hay predisposición, claro, y yo en muchos pacientes sí tengo muchos falsos negativos en pruebas serológicas, que luego tú cuando ves que lo ves muy claro, en esta línea ves que luego te traen una predisposición genética negativa y aquí aparco y me voy a abrir otra puerta, ¿no? Pero no sabía que hasta el punto del 99%.
Sí, ese es el valor predictivo negativo. ¿Y suele recomendar que se hagan las 4 o empiezas por esta y si es que no, ya no haces ningún? Esto realmente depende bastante del profesional. El protocolo dice que lo mejor es hacer las 4, pero en función de cada caso, pues pasará una cosa u otra. Por ejemplo, durante el COVID, como todas las consultas de gastroenterología y todo el tema de las biopsias estaba bastante parado, no se hacía mucha biopsia. Entonces se hacía serología y en muchos casos, sobre todo en niños, se diagnosticaba solo con serología. Si cumplía unos estándares por encima de, pues se podía hacer diagnóstico con serología. Lo que se recomienda es que si la serología es positiva, nos vayamos siempre a hacer la biopsia. La genética, en función del especialista, se hace o no se hace. Porque como solo tiene el valor predictivo negativo, si tú tienes una serología positiva y una biopsia positiva, ya no es necesario que hagas una genética, aunque sí que es cierto que una genética la puedes hacer con una muestra, con la misma muestra de sangre que haces la serología. Entonces, bueno, ahí varía un poco del especialista, pero en líneas generales sí que la serología y la biopsia siempre son fundamentales. Y luego, por supuesto, como quinto pilar que tendríamos, que solo he dicho 4, pero realmente podríamos tener un quinto pilar, que es observar si hay respuesta a la dieta sin gluten. Claro. Y hacer ese seguimiento de ver si los marcadores serológicos y la biopsia negativiza y ver si inicialmente había sintomatología, si esa sintomatología y signos disminuyen también. A mí se me ha pasado que hay personas que te vienen con una de las 4 pruebas, que no es la que te va a dar el sí rotundo. Soy celíaca, ¿hace cuánto? 5 años. ¿Y cómo te lo diagnosticaron? No, HLA o... Solo con un HLA no puedes diagnosticar. Ahí te quedas. Solo con la prueba genética no puedes hacer el diagnóstico. Tú tienes ese positivo y nosotros 3 podemos ser positivos a la prueba genética, pero puedes no desarrollar la enfermedad. Y hay factores, se estudian factores que pueden ser que debuten, ¿no? Sí, Que puedas debutar que en disparen la enfermedad en cualquier momento. Es que hay mucha gente, y yo cada vez me encuentro más en consulta, gente no diagnosticada o que debuta con celiaquía pues a más larga edad. Quiero decir, al final la predisposición la llevamos siempre, pero el debut puede surgir con el tiempo. Y entonces esto de alguna manera yo creo que a raíz del COVID ha habido mucho problema porque se hacían solo las serologías. Y la serología, que aquí viene mi pregunta, si no se informa muy bien de la cantidad que hay que estar comiendo de gluten diaria las semanas anteriormente, muy probablemente va a dar negativo, porque de alguna manera, y entonces pues seguimos como dando la vuelta en ese malestar constante, y lo mismo que las biopsias, es decir, una prueba tan invasiva como puede ser una gastroscopia y coger esas biopsias, pues eso nos lo encontramos mucho. Cuéntanos un poquito más en detalle, Cristóbal, por qué es tan importante que en este tipo de pruebas, en la serología y en las biopsias, no se retire el gluten en estos pacientes. Principalmente porque como el gluten es el agente causante de la enfermedad, si tú retiras ese agente causante de la enfermedad, las pruebas van a negativizar. Por lo tanto, si yo llevo 6 meses en dieta sin gluten y voy a que me diagnostiquen enfermedad celíaca porque hace 6 meses tenía sintomatología y ahora pues quizás tengo algo, pero ya no es lo mismo que tenía antes, ¿no? A nivel de síntomas, pues las pruebas seguramente vayan a ser negativas, sobre todo la serología. La biopsia puede ser que sea positiva, pero puede ser que esté empezando a recuperarse esa pared intestinal, porque en dieta sin gluten la pared intestinal se recupera. Por lo tanto, si tú estás en dieta sin gluten, lo más lógico es que estas pruebas negativicen. Por ejemplo, tenemos un caso de hace poco tiempo de una persona que lleva diagnosticada 30 años con enfermedad celíaca y su actual especialista, o el especialista que actualmente la lleva, le ha comentado que no tiene todas las pruebas hechas en el momento del diagnóstico. Entonces le han dicho que reintroduzca el gluten ahora para poder ver si ese diagnóstico fue correcto o no. Y también está protocolarizado el hecho de la reintroducción del gluten. A día de hoy hay dentro del protocolo de diagnóstico precoz de enfermedad celíaca hay una serie de pautas a seguir, que sería, si no me equivoco, son entre 6 y 8 semanas de reintroducción con una cantidad de 10 gramos de 10-12 gramos de gluten, que también hay que ver de qué manera se van a introducir en la dieta esos 10 Yo lo paso muy mal, lo he hecho 3 veces con pacientes y lo paso muy mal, porque lo pasan muy mal realmente, porque tú sabes que son celíacos y que de alguna manera, y yo juego mucho pues con seitán, que al final no deja de ser y lo puedes
calcular muy bien puro el prácticamente. claro, el Trigo tema puro. gluten, sí, Ujú. total. Y buah, Hay lo pasan una, fatal. hay una casa comercial también ahora en España que venden el gluten puro en polvo. Eso ¿Qué ocurre? Que en claro, un curso que hicimos creo que nos sí, lo comentaron. pero el gluten puro en polvo quizás también puede generar Sí. mayor cantidad de Bueno, claro, síntomas. porque O no, viene pero bueno. digerido, o sea, ya Sí. viene... Sí. ¿Crees que por esta situación y muchas otras el diagnóstico en adultos puede ser más tarde de lo que debería? A ver, sí que es cierto que como puedes debutar en cualquier momento en enfermedad celíaca, puede ser que se diagnostique más en adultos porque de niño no hayas debutado. También puede ocurrir. Vale. Entonces, la evidencia científica sí que muestra que en adultos el diagnóstico puede tardar más en realizarse, pero no específicamente quizás por la reintroducción de gluten, ¿no? Aquí sí que es cierto que tampoco me voy a meter mucho porque muy la difuso, evidencia no ¿verdad? es muy clara respecto a ello, pero bueno, tú puedes ser diagnosticado tanto de niño como de adulto, depende depende del debut. Y luego también respecto al tema de la reintroducción, ahora hay un grupo de investigación en Madrid de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, bueno, que pertenece a la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, que es una sociedad científica, y en este grupo de investigación lo que están intentando hacer es una reintroducción de 3 días para que el paciente no tenga sintomatología durante mucho tiempo, que solo sean 3 días de reintroducción. Entonces, reintroducirían los 10 gramos de gluten durante esos 3 días y lo que harían en esos 3 días sería una medición de una serie de anticuerpos circulantes en sangre que no serían los específicos de enfermedad celíaca, porque se supone que con solo 3 días los anticuerpos específicos, que sería la antitrasoglutamina tisular, que es conocida como el anticuerpo específico, no positivizarían en sangre. Vale. Por lo tanto, mirarían otra serie de biomarcadores para ver si se puede diagnosticar o no la En enfermedad 3 celíaca días. con esa reintroducción corta. Súper interesante. Sí. Y relacionado un poquito con este diagnóstico tardío, en muchos pacientes, ¿qué consecuencia puede tener una enfermedad celíaca no diagnosticado con el tiempo? Porque al final es bastante, estamos hablando de un autoinmune. Puede tener complicaciones severas. Sí que es cierto que si la prevalencia de la enfermedad celíaca afecta al 1 o 2% de la población, las complicaciones severas se ven en un porcentaje bastante ínfimo, porque aunque el diagnóstico, pues incluso en adultos pueda tardar entre 4, 6, 7 años en completarse un diagnóstico real, aunque sea largo, pues si se pilla a tiempo, pues no se pueden producir estas complicaciones. Pero como en algunos casos sí que se producen, lo que describe la literatura científica en estos casos es que un paciente celíaco no tratado, digamos que si esta lesión intestinal que tenemos es progresiva. Cuanto más tiempo estés en dieta con gluten y la enfermedad haya debutado, mayor grado de lesión vas a tener. No hay grados de celiaquía, pero sí que hay grados de lesión intestinal. Hay una escala de lesión, ¿no? Que va del 1 al 3, y en el caso de la lesión de grado 3, que sería uno de los grados más altos, el MARS 3 exactamente, en esos casos podemos llegar a complicaciones severas. Complicaciones severas que en muchos casos lo llaman celiaquía refractaria, que pasa en un pequeño porcentaje de la población y son casos que incluso ya no responden a dietas sin gluten. Claro. Son casos que tienen que tratar de otras maneras. Y una celiaquía refractaria puede derivar también en un linfoma de células T, de linfocito T, que bueno, podría derivar en problemas severos. Por suerte, si se pilla a tiempo la enfermedad celíaca, nadie va a llegar a ese estadio. No, y además que ya yo creo que hay señales que ya nos van hablando, estilo pérdidas de peso sin una muy abundante, o sea, muy grandes, sin una explicación, anemias que aún suplementándote, que ves que no, estreñimientos crónicos, yo he visto, que luego ves que es una celiaquía, o sea, que al final yo creo que todo también te va llevando a, entonces un poco en la línea esto sí que es interesante. Y el tema de la anemia es súper interesante también el abordaje de la suplementación, porque si tú tienes una mala absorción de nutrientes porque tienes lesión en el intestino, la suplementación... Y venga, y suplementar, y suplementar, y suplementar, y piensas... dinero y nadie y piensas, pero podemos ver cuál es el problema real, es que vamos tapando parches constantemente, no, pues es lo que hay, pues cuando tengas, en mujeres, ¿no? Cuando tengas la menstruación, pues te tomas el hierro y ya está. O anticonceptivos. Por ejemplo, sí. Pero bueno...
Cerrando un poquito tema celiaquía y abriendo otro melón, sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Qué entendemos por sensibilidad al gluten no celíaca? Abriendo el cajón desastre que Este dicen es en la bueno. Sociedad Española de Enfermedad Celíaca. Como todos, venga, todos Sí, sí. para adentro. Lo llaman cajón desastre porque la sensibilidad al gluten no celíaca es una patología que se diagnostica por descarte de enfermedad celíaca y alergia al trigo, y ahí acaban diagnósticos difusos principalmente. Entonces, lo que tiene un sensible al gluten no celíaco es una sintomatología similar a la que puede tener un celíaco, sobre todo digestiva, pero también puede haber cefaleas, también puede haber otro tipo de sintomatología asociada, y termina con este diagnóstico de sensibilidad al gluten no celíaca, que puede ser por diferentes factores y no que solo esté relacionada con el gluten, sino que pueda estar relacionada seguramente con el trigo y otras variedades de gramíneas, otros cereales. Ok. ¿Por qué decimos un poquito que es un diagnóstico de exclusión, como tú has dicho, que me encanta, como un cajón desastre? Sí. Pues realmente esto viene porque si tú no tienes una genética positiva, no vas a tener enfermedad celíaca. Pero si tienes sintomatología asociada a enfermedad celíaca, tampoco tienes una serología positiva y tampoco tienes una biopsia positiva, aunque en algunos casos se describe que en sensibilidad al gluten no celíaca sí que puede haber un pequeño daño. Pero ese daño epitelial al final, yo con muchas pruebas que voy viendo, es que no solo viene puede venir por el gluten, puede venir por un Por otro posible factor. SIBO, por ejemplo, o por cualquier una. O por consumo de AINES, o por, Sí. por diversos factores, Es que está al claro. final es muy difuso, sí. Entonces, el diagnóstico principalmente viene porque no cumples con los pilares de diagnóstico de enfermedad celíaca ni de alergia al trigo. Entonces, te diagnostican con sensibilidad al gluten no celíaca, quizás de momento pasajera, ¿no? Un diagnóstico en el que estarás un tiempo hasta que den con la tecla de tu diagnóstico final. Puede ser otra patología, puede ser una intolerancia a los FODMAPs, puede ser una intolerancia a los inhibidores de la tripsina amilasa, que todo esto estaría relacionado realmente con los cereales, pero no tenemos todavía un mecanismo patogénico que esté predefinido Para decir lo que es la diagnosticar. sensibilidad al gluten no celíaca. Has dicho que muchas veces se puede confundir síntomas con una persona celíaca. ¿Dirías que hay algo que no tenga una persona celíaca que sí una sensible, o a la inversa? Como la enfermedad celíaca y sensibilidad al gluten no celíaca la describen como camaleónica, es que pueden ser las dos cosas, o pueden ser un síndrome de intestino irritable, o puede ser otra patología digestiva, ¿no? Es que como Claudia y yo decimos muchas veces, es que hay tantos síntomas como personas, Claro. como SIBOs, como Y que celiaquías. al final, pero sí, yo creo que es importante porque la persona también necesita como un diagnóstico, entre comillas, para estar tranquila. Y es como, Sí. pues mira, ¿Qué no tengo? me sienta bien el gluten, soy sensible al gluten. Pues bueno, pues también está bien de alguna manera, pero que también se quede tranquila de que no tiene que evitar todas las trazas, Sí. un poquito Lo en la importante línea. yo creo ahí es que el especialista con el que ves Que esté formado, que esté porque formado. esto es muy importante. Sí, y que también pida las pruebas específicas para las patologías que vayan a investigar en ese momento. ¿Crees que va cambiando esto a nivel de las pruebas? Porque ¿crees que va cambiando un poquito el tema del diagnóstico? Pienso que hay especialistas súper formados y, claro, sí que es cierto que desde las asociaciones de pacientes son los que normalmente vemos, ¿no? Cerca de los pacientes. ¿Que haya otros especialistas que no están formados? Sí, es cierto. Eso los siempre hay. estará. Y nos llegan Siempre. también casos, ¿no? Que se ve que el paciente no está bien informado por culpa de que el especialista no ha hecho o bien un diagnóstico correcto o bien una transferencia de información correcta. Y si ya le sumas que has visto no sé qué en Instagram y has leído no sé qué, pues ya. La verdad es que sí. Y ya pasando a la última parte a nivel de la alergia al trigo, es menos conocida, entendemos, porque al final no tenemos tanto conocimiento en la sociedad en sí. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, en este caso la alergia al trigo, como cualquier otra alergia, a las nueces, por ejemplo, está mediada por inmunoglobulinas E, entonces es una respuesta mediada por inmunoglobulina E y es una respuesta aguda al consumo de pequeñas o grandes cantidades de trigo. Ahí la sensibilidad, en principio, dependería un poco de cada paciente. Sí que es cierto que con pequeñas cantidades ya se podría dar esta respuesta aguda, pero mayores cantidades, mayor respuesta.
Entonces, la alergia al trigo, pues como una alergia a las nueces. Si consumes trigo o si consumes gramíneas, otras proteínas diferentes al gluten van a generar esta respuesta, causando pues un choque anafiláctico o respuestas agudas que puedes conocer en ese momento y son tratables pues con adrenalina, con inyecciones. Que es etcétera. súper diferente a la celiaquía. Completamente súper Es un diferente. síntoma, o sea, que Completa. te pasa ya, o sea, tú la Exacto. consumes y te pasa ya. Ujú. Sí. ¿Qué tipo de pruebas confirmarían este diagnóstico? Pues serían, en el caso de la alergia, ¿no? Estamos Sí. hablando. En el caso de la alergia, principalmente serían los test que te hacen en piel de las alergias. Los típicos test que te hacen los puntos en la piel y de esa manera ya podrían. ¿Y esto lo tratáis en la asociación de...? Lo que ocurre con la alergia al trigo es que la prevalencia es muy baja. Ya. Y el que tiene una alergia al trigo suele tener alergia a otras. Bueno, suele haber esa. Bueno, ese compartimento, ¿no? ¿no? Sí, no sé cómo llamarlo ahora mismo. Pero normalmente lo tratan desde otras asociaciones de pacientes, que suelen ser las asociaciones de pacientes alérgicos, en este caso. Ok, súper importante todo esto, Sí. o sea, súper Pero igualmente la alergia, la prevalencia es muy baja. bajita. Muy baja, sí. Es Ok. más, o sea, es más frecuente a lo mejor una alergia a las nueces, Lo a la desconozco, soja. Ni idea. pero puede ser. Es que yo no lo he escuchado nunca, creo. Yo O sea, lo he escuchado, no lo he vivido nunca. Yo tampoco. Yo a nivel de pacientes no he tenido nadie alérgico al... Pero bueno, que muchas veces cuando hay ciertas alergias como cruzadas y demás, puede ser que... Ok, abriendo un poquito el cajón de la contaminación cruzada, que me parece un temón, que creo que es un gran talón de Aquiles en la sociedad y más en la enfermedad celíaca. ¿Qué dirías que es la causa más frecuente de síntomas persistentes pese a que se haga bien la dieta? Es decir... Bueno, la causa de síntomas persistentes es que no se haga bien la dieta, es decir, transgresiones dietéticas. Vale. Porque normalmente cuando no hacen la dieta es cuando se ve que las pruebas no negativizan o que en ese caso que tenemos esa serie de sintomatología asociada que no sabemos por qué viene. Normalmente viene por transgresiones dietéticas y tenemos varios ejemplos respecto a eso que nos dan respuesta a tu pregunta en este caso. Claro. Y para poder evitar esta transgresión, infórmanos acerca de qué es la contaminación cruzada. Pues la contaminación cruzada en este caso sería incorporar pequeñas cantidades de gluten por cualquier contacto con gluten o con ingredientes que contienen gluten o cualquier tipo de proceso que pueda contaminar un alimento que realmente por naturaleza es sin gluten o que por proceso debería ser sin gluten. ¿Y dónde se puede dar esa contaminación o ese contacto cruzado por gluten? Pues desde el cultivo hasta el proceso en el que se manipula un producto, hasta tú en casa realizando la preparación final del alimento. Claro. A mí me ha pasado mucho de mucha gente que se piensa o tiene dudas acerca de la avena. Siempre. ¿Pero la avena tiene gluten o no tiene gluten? ¿Y por qué en algún paquete pone el símbolo y en otro no? Sí. Es decir, es que yo tengo que especificar en las planificaciones avena sin gluten, que realmente gente que está puesta en el tema me dice, pero Claudia, la avena realmente no debería estar tan certificada porque no lleva gluten. Es un dilema el tema de la avena. Sí que es cierto que a nivel botánico se ha descrito que hay avena que podría tener esa parte de prolamina tóxica si en el trigo tenemos la gliadina, en la avena tendríamos la avenina. Esa avenina, tenemos variedades botánicas, está descrito que hay variedades botánicas que podrían asemejarse a la gliadina del trigo y podrían desencadenar la respuesta autoinmune a pacientes celíacos. Al final la evidencia científica ha demostrado que no, que dan una serie de síntomas, pero no positivizan las pruebas diagnósticas, pero sí que se ve que hay una variedad botánica de avena pura que podría generar estos problemas. Pero luego, ¿qué ocurre con la avena? Que la avena pura que no desencadenaría ningún tipo de reacción ni sintomatología en un paciente celíaco se puede contaminar. Claro. ¿Por qué? Porque se cultiva, se transporta y se almacena en graneros.
graneros en los que tenemos trigo, en los que tenemos otros cereales con gluten y O que hay un finalmente... cultivo de X y otro al ladito, el viento sopla y ya Eso lo me, tienes. pasa eso me pasó también con una paciente vegana que tomaba levadura nutricional. Que al final, o sea, y yo miraba Levadura de y digo, cerveza, claro, y yo digo, o sea, es que, Sí. claro, y son cosas que la gente no caes, no terminas claro, cayendo. y es súper importante hacer un buen registro de Sí. todo aquello que consumen. Y las recomendaciones que se dan desde las asociaciones respecto a la avena suelen ser que en el primer año de diagnóstico, si puedes prescindir de la avena, mejor. Vamos a recuperar bien esa pared intestinal, vamos a negativizar las pruebas y cuando pases el primer año o esos primeros meses ya introduces una avena certificada. Nosotros siempre recomendamos que esté o bien etiquetada sin gluten, pero mejor incluso que esté certificada con marca Espiga Barrada, porque la fábrica o el proceso productivo de esa avena habrá sido mayormente controlado, ¿no? Digamos. Ok, y dada un poquito, yo tengo gente cercana celíaca en la cual me relaciono y veo que en restauración la verdad es que hay muy poca formación en muchos sitios en cuanto al protocolo celíaco y sin gluten, ¿no? De decir, desde el ejemplo que he ido a pizzerías o a sitios italianos, de decir, tenéis pizza, o sea, de yo llamar, porque en mi grupo, en un grupo de amigas que tengo hay una amiga que es celíaca de toda la vida, entonces nosotras hemos crecido con eso. Y de decir, ostras, ¿tenéis pizzas sin gluten? Sí. Le digo, ¿pero las hacéis en el mismo horno que las otras? Sí. Le digo, pues entonces no es para gente celíaca, no tenéis el protocolo celíaco. Sí. Entonces, claro. ¿Sabes qué pasa? Que a veces pagan justos por pecadores. Y como ahora, como hemos dicho al inicio, mucha gente, no, yo como sin gluten, porque soy más sana, porque me quiero desinflamar, porque tal, tú vas pidiendo, ¿tenéis sin gluten? Y el camarero, claro, pues sí. Y te viene después un celíaco que de verdad lo necesita y te dice, sí, también. Sí. Y no es lo mismo. Entonces, aquí mi pregunta iba en el sentido de, ¿crees desde la asociación realmente veis que hay suficiente formación en restauración o que está mejorando, que va en su camino? ¿Cómo lo ves este punto? Yo no quiero banalizar la restauración porque al final es algo que todos disfrutamos mucho, pero sí que es cierto pues, que la formación en restauración, seguramente que de los gerentes de los restaurantes y de las personas encargadas puede ser buena, claro. Pero después en los restaurantes tenemos mucha rotación de personal y gente poco formada que puede llevar a que en el momento del servicio pues haya problemas de transferencia de información. Claro. Y eso generará transgresiones dietéticas por desinformación en el momento de la comanda, ¿no? En este caso. ¿Tú sabes si alguien que lleve el restaurante tiene que tener algún tipo de certificado o de conocimiento? Bueno, siempre... Hay un protocolo, es decir, yo a mis pacientes les digo que cuando vayan a un restaurante tienen que pedir el protocolo celíaco, ¿no? Sí, es bueno, decir, en este caso... Perdón. No, en este caso lo que nosotros hacemos desde las asociaciones es tener un proyecto que se dedica exclusivamente a acreditar y formar restaurantes para que puedan dar para que apliquen ese protocolo que comentabas, ¿no? Y se les da una acreditación, un distintivo, se publica en una web y así el celíaco, nuestro socio y el que no es socio también, puede tener acceso a esa información. Pero sí que es cierto que aún así seguimos teniendo restaurantes que por legislación vigente en la declaración de alérgenos tienen que declarar qué ingredientes utilizan y qué ingredientes no utilizan y te declaran que un plato es sin gluten, pero después realmente no te garantizan ausencia de contaminación cruzada. Entonces entras en una ambigüedad que el paciente después no sabe qué hacer. Va al restaurante y dice, me han dicho que inicialmente era sin gluten, pero después cuando preguntas no te garantiza la ausencia de contaminación cruzada. ¿Qué pasa en esos casos? Que al final el paciente termina comiendo lechuga y pera, ¿no? O no comiendo o comiendo algo que pueda estar contaminado. Ese es un problema. La verdad es que sí. A mí yo empatizo tanto con estos pacientes. Un poquito, hablando de esta contaminación cruzada, hay varios puntos no anecdóticos, como por ejemplo el tema de los caracoles y la purga de harina de trigo. Quiero decir,
A mí ya me lo podéis explicar porque yo no sé qué es. Yo me he enterado este año. Sí, ha salido, Sí, o sea, sí. más potente ahora, ha sido como más, pero Sí. fue también muy potente. Sí, a mí me chocó cuando me lo dijeron. Aquí en Cataluña, no sé si en otras partes de España también, es muy típico comer caracoles, ¿no? Y lo que ocurre, pues es que en un restaurante a una persona celíaca le dijeron que purgaban los caracoles con harina de trigo, porque se ve que el caracol, bueno, pues no sé si es un insecto ahora mismo el caracol, pero Bueno, entre creo que sí, paréntesis. ¿no? Como el caracol está todo el día en el suelo y al final te lo vas a comer, tiene muchas toxinas, mucha basura que debes de purgar, ¿no? Que debes de Claro. eliminar. Entonces, ¿qué hacen para, de una manera barata, purgar el caracol? O bien darle agua y que se purgue en ese agua, lo que pasa es que tarda un poco más. O bien dejarlo en ayuno y que, digamos, excrete todas las toxinas que tiene dentro por sí solo. O darle harina de trigo, que coma la harina de trigo y que vaya expulsando todo hasta que las excreciones del caracol salgan blancas, que sería que solo excrete harina. Wow. Entonces, claro, el restaurante le dijo a la persona celíaca que no le podían garantizar que los caracoles no tengan gluten porque purgan el caracol con harina de trigo. Bueno, mira, al menos avisaron. Sí. Qué fuerte. Porque había un poco de conciencia. Lo mismo que la anécdota un poco de las lentejas, que la gente no es consciente, pero... O de las tostadoras. Bueno, yo tengo como la tradición de que los jueves en mi casa se hace tortilla de patatas con pan. Y cuando viene mi mejor amiga, en plan, venga, me subo y como con vosotros. Ella se viene toda mona con su tupper, su tal, y ya viene tostado el pan en su casa y todo, ¿sabes? Allí no se te con nada. Es importante. Sí, que el todo tema esto... de la tostadora, que al final es un utensilio que tiene muchas migas, ¿no? Y la contaminación es mucho más fácil que se produzca. No queremos decir que siempre se vaya a producir la contaminación, pero si hay pan, el riesgo va a ser mucho mayor que si no lo hay, si hay pan con gluten. Por lo tanto, lo que se suele decir es que la tostadora suele ser un utensilio de uso exclusivo. Igual que, bueno, todos los utensilios, el horno, hay muchas cosas que un poco si nos ponemos... O freidoras también, ¿no? Claro. Y pasando un poquito a la moda sin gluten y mensajes confusos, porque al final hemos sido como muy prácticos, sobre todo a nivel de enfermedad celíaca, pero luego hay mucha gente que a nosotras nos llega en consulta que ya ha retirado el gluten. No sabemos si porque se lo ha dicho quien sea, su amiga también lo hace, su vecina también, o bien porque le sienta mejor. Entonces, ¿tú qué opinas un poco en general de la moda de retirar el gluten como bienestar general, que es lo que se está un poco, bueno, se está publicitando, se está poniendo así más de O sea, moda? por decir, Claudia y yo nos podríamos beneficiar de una dieta sin gluten porque Realmente, queremos desinflamar. La evidencia científica dice que no. La proinflamación por el gluten no está evidenciada, no está descrita en literatura científica y por el momento la respuesta es que absolutamente no. Entonces lo que vemos es que la moda, como comentábamos al inicio, pues ha banalizado todo este tema y que un medio de comunicación salga diciendo que, por ejemplo, Novak Djokovic retiró de su dieta el gluten y empezó a ganar Grand Slams, Claro, ese mensaje... Es un claim que, sí, claro... ese mensaje cala en personas que no son celíacas y dicen, wow, pues si Novak Djokovic ha ganado 24 Grand Slams después de retirar el gluten, a lo mejor yo mejoro en mi vida retirando el gluten y me desinflamo o dejo de tener ciertos síntomas digestivos que estoy teniendo, ¿no? Entonces lo que yo aquí siempre suelo decir es que probablemente si tienes síntomas digestivos o si te sientes inflamado, el problema no sea el gluten. El problema pueda venir por que estás llevando a cabo una dieta que es menos saludable, que utilizas en tu día a día alimentos procesados que tienen un perfil nutricional que es más proinflamatorio y que te genera pues esa serie de síntomas digestivos que pueden venir por una mala fermentación de FODMAPs o que puede venir por cualquier otra serie de disbiosis de microbiota, etcétera, ¿no? Yo ahí no soy experto ni mucho menos, pero... Es que me hace gracia porque muchas veces no, desde que sigo una dieta sin gluten me siento mucho mejor y me he desinflamado. Vale, vamos a leer, vamos a... ¿Qué estabas comiendo? Pasta, pan de aquí de la panadería que no sé ni cómo lo hacen, galletas. Digo, no, es que tú has mejorado no por el gluten, por mejorar la alimentación. Es que al final el retirar el gluten para mí no es el problema en sí, el problema es
los alimentos que tú quitas que llevan gluten, que muy probablemente son muchos procesados, son, ¿no? Que al final ya no solo es el gluten, los inhibidores enzimáticos, y que al final estamos demonizando el gluten, pero es que hay muchas otras sustancias que también nos crean esa inflamación. Entonces, lo que has hecho realmente ha sido mejorar tu dieta, hacer tu dieta más saludable, comer más fruta, comer más verdura, proteína, carbohidratos de calidad. Exacto. Súper. Y para acabar de orientar un poquito a la persona que nos esté escuchando por interés o porque sea celíaca o lo que sea, cuando vamos a un supermercado nos ponemos a mirar etiquetas o no, porque ya asumimos que un producto es sin gluten. ¿Qué pistas, qué cosas debemos leer, cómo debemos leer la etiqueta para asegurarnos que no tiene gluten? Bueno, pues aquí realmente los fabricantes lo que tienen que hacer es regirse por legislación, ¿no? Y que después el paciente sepa cómo funciona esa legislación para poder leer las etiquetas. Para simplificar todo y no entrar en legislación, porque tampoco tiene mucho sentido, por dar un mensaje más práctico, en el mercado a día de hoy podemos tener unos 4 tipos de etiquetados que en referencia al gluten. Tenemos los productos que, digamos, son prohibidos porque etiquetan el gluten como ingrediente, es decir, cualquier pan con trigo y otro tipo de harina con gluten. Otros tipos de productos, una harina directamente, pues sería un producto prohibido. Entonces, estos productos ya directamente están etiquetados con gluten. Después tendríamos los productos que no mencionan el gluten en etiqueta, ni como ingrediente, ni dentro del etiquetado precautorio de alérgenos, que sería el puede contener trazas o puede contener gluten. Pues ese sería el siguiente tipo de etiquetado. Un etiquetado que normalmente nosotros nos lo solemos recomendar. Aún así, si se rigen a través de nuestra clasificación de alimentos, que tenemos una tabla que, digamos, orienta un poco al paciente, pues sí que podría ser que algunos de esos productos que no mencionan el gluten ni como ingrediente ni como traza sean productos que están considerados como naturalmente libres de gluten y tampoco tengan por qué estar etiquetados sin gluten. Entonces, el tercero de los tipos de etiqueta que podemos encontrar en el mercado es la etiqueta sin gluten. Vale. Una etiqueta que al final, cuando la ves, tienes mayor confianza sobre el producto que vas a consumir. Normalmente la etiqueta sin gluten, según legislación, o el claim sin gluten, está enfocado para producto específico sin gluten, que sería producto elaborado específicamente para el colectivo celíaco, pero luego nos podemos encontrar también chocolates etiquetados sin gluten, jamón en lonchas etiquetados sin gluten, etc. ¿Por qué? Porque hay homólogos a esos productos que pueden estar etiquetados con gluten porque utilizan ingredientes con gluten. Entonces, ese sería el tercero de los tipos de etiquetado, en el cual podemos incluir también ahí los productos certificados con certificación marca espiga barrada, que es un sistema de licencia en el cual a través de una serie de auditorías, pues los fabricantes pasan unos controles exhaustivos para que después puedan poner un certificado que tiene unos derechos de uso por parte de la Asociación Europea de Sociedades de Celíacos y garantizan que ese producto ha tenido esos controles más exhaustivos, ¿no? Y por último tendríamos los productos que son naturalmente libres de gluten, productos frescos que normalmente no están ni etiquetados. Yo creo que esos serían los 4 pilares, que sí que es cierto que cuando te metes en la jungla del supermercado y te pones a ver etiquetados, te puedes encontrar de todo, te puedes encontrar desde productos que están mal etiquetados hasta productos que no mencionan el gluten, llamas al fabricante, te dice que son sin gluten, pero no terminas de fiarte. Pero por suerte en los últimos años todo ha mejorado bastante. Y desde la asociación también hicimos Tenéis un montón de control, Sí. porque yo sigo mucho y está muy bien porque estáis muy pendientes de si esto ha tenido una contaminación, si ha salido un lote, porque va muy bien para el hecho de, ostras, esto tal, esto cual, y es una vía de comunicación muy importante, la verdad. O sea y el mayor consejo que podrías decir a una persona al entrar en un supermercado, decir, mira, da igual, no mires esto, pero asegúrate de tal, o para ir a lo seguro, compra estos productos. A ver, el mayor consejo es que si quieres una dieta saludable, pues compres fruta, verdura. Comida real, ¿no? Sí, claro, que no te metas en... Exacto. Ese sería quizás en una balanza o en una pirámide de prioridades, ¿no? Pues primero, comprar comida cruda, comida real, ¿no? Comida que sea saludable o que esté considerada que no esté en un saludable. paquete y con letras allí. Y después, si ya te vas a comprar pan, la pasta, pues evidentemente si puede ser que la compres integral o que varíes un poco a la hora de comprar pan integral, aunque sí que es cierto que
en el mercado sin gluten el pan integral escasea o la pasta integral escasea porque es más difícil de conseguir, pero que compres con certificación de espiga barrada, y siguiendo por debajo, yo diría que compres con un claim sin gluten. Ok, ¿Vale? súper. Y después ya nos iríamos a los productos que no mencionan el gluten ni como ingrediente ni como traza, pero bueno, puedes tener alguna información o puedes confiar o puedes poner la mano en el fuego, ¿no? De decir, bueno, este producto, aunque no lo mencione, a mí nunca me ha producido sintomatología, yo en todos los controles que me hago no tengo serologías positivas, Ya, entonces lo que pero estoy bueno. haciendo lo estoy haciendo bien. Ok, voy a ir cerrando ya. ¿Sí? ¿Quieres decirnos algo? Yo te quería preguntar, porque estás súper metido en todo este tema, Cristóbal, ¿qué te ha hecho? ¿No? Porque muchas veces al final aquello que nos interesa es pues por alguna cosa más personal o alguna cosita por el estilo. No sé si tienes a alguien cercano que es celíaco o por alguna cosa así específica. Pues realmente no, entré en el ámbito por casualidad, por una casualidad de la universidad, a través de un profesor que estábamos en unas prácticas y me dijo que tenía una posibilidad o una plaza de prácticas en la Asociación de Celíacos de Cataluña, y hace casi ya 10 años empecé aquí haciendo las prácticas, después me fui 6 meses a otra empresa y después volví. Entonces me fue motivando, fui pasando por proyectos. Inicialmente, por ejemplo, el proyecto de restauración de acreditación de restaurantes, trabajé primero en ese proyecto y después fui pasando y entrando dentro del departamento técnico hasta ahora, ¿no? Y bueno, yo creo que el hecho de ir conociendo profesionales tan especializados en el ámbito que me han podido enseñar tanto y poder ir aprendiendo de esas personas que están tan en el día a día de la enfermedad desde diferentes ámbitos, porque conoces dietistas, nutricionistas, conoces gastroenterólogos, conoces investigadores ingleses, australianos, italianos, de todos los sitios que te pueden enseñar sus investigaciones y eso te llena un montón, ¿no? Claro. Entonces, cuando vas a cualquier congreso todavía tienes más ganas de seguir en el ámbito de la enfermedad celíaca. Yo creo que todavía hay mucho por investigar dentro de este ámbito y que podáis dar luz a la enfermedad celíaca, al paciente celíaco, y que podáis tratarlo con rigor, como seguramente hacéis en vuestras consultas, pues eso no solo es bueno para el paciente, sino que es bueno también para las asociaciones, ¿no? Entonces lo agradecemos en exceso también. Bueno, es un trabajo de todos, Sí. como hemos dicho, multidisciplinar, que cada uno ponga su semillita. Exacto. Y su Y ya granito está. de arena y poder dar luz y visibilidad a esto. Así que, Qué bueno, guay. muchas gracias, Gracias por por venir. toda la Muchas información. gracias a vosotros. Creo que va a ser súper útil para toda nuestra comunidad, para la gente con esta enfermedad o incluso también para concienciar a la gente que tiene alrededor Sí, personas o que conviven con personas celíacas. Así que muchas gracias de nuevo y nada, estamos en contacto, Cristóbal. Estamos en Gracias. contacto. Y nada, nosotras nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo que será diferente, pero también súper interesante. Así que nada, que tengáis una feliz semana. chao. Adiós. Adiós.